Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Word that the Lord makes us think, and that the Lord makes us change whatever needs to be changed. Vamos a orar, hermanos, que podamos oremos pues que Dios me guíe y que el Espíritu de Dios, hermanos, tome el control de este servicio y de la predicación. Y, hermanos, que pueda yo hablar lo que Dios quiere que hable y que seamos todos edificados. Y esa es la manera, hermanos, como vamos a hacer la predicación. Me disculpan si se me va el tren de pensamiento, porque voy a tratar de decirlo en inglés y en español, ¿verdad? Entonces ayúdenme orando también que Dios me dé esa capacidad. Bueno, incline su rostro, hermanos. Ore por mí, ore por usted y ore por su vecino. Padre, gracias una vez más por tenernos aquí esta mañana. Señor, nosotros deseamos que recibir una bendición de tu parte, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú, Señor, nos abra los ojos en aquellas áreas, Señor, en que es necesario que nosotros veamos. Padre, te pido que me des de tu gracia y pueda yo hablar, Señor, con claridad y claridad de pensamiento, Señor, y sea lo que tu Santo Espíritu, Señor, lo que tu palabra dice. Ayúdame, pues, Padre, quiero ser fiel y decir solo, Señor, lo que tú quieres que yo diga, solo lo que tu palabra nos indique, Señor. Y sobre todo, Señor, pido que nos bendigas, Señor, que aprendamos y que, Señor, podamos usar el mensaje el día de hoy, todo el resto del año. Ayúdanos también, Señor, a recordarlo. Pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este año, en estas fechas, es típico que las personas hagamos una lista de resoluciones, ¿verdad? It's typical that we, in the beginning of the year, or almost at the end of December, we start making a list of resolutions, right? We want to, there's a few things we desire, a few things that we want. We want from the Lord blessings, and we start preparing them. I was doing that. I was meditating on that when the Lord brought to my mind discipleship, and I was just wondering about discipleship, and I just let go, and I thought it was just a thought, and I would forget about it. But then I came back again. Estaba diciéndole a nuestros hermanos que estaba yo pensando en hacer una lista de resoluciones, ¿verdad? Todos lo hacemos, nos preparamos a final de diciembre o en enero, ¿verdad? Y a los que se nos olvidó por andar con prisas, el día primero estamos, ¿verdad?, queriendo apuntar qué es lo que necesito, qué es lo que deseo. Y cuando yo estaba meditando en eso, para mí, hermanos, no para la iglesia, para mí, llegaba a una palabra a mi mente: discípulo, discipulado, discípulo. Y yo decía, pues, debe de ser nada más un pensamiento,
y de esas veces que usted quiere olvidarse de eso y continuar con su lista. Pero siguió viniendo la palabra, hasta que dije, bueno, pues si eso es lo que quieres que yo aliste en mi lista de resoluciones, lo voy a hacer. Y me puse a buscar, hermanos, discipulado en los diccionarios, me puse a buscar en la Biblia y me empezó el Señor a recordarme, hermanos, que antes de que los hermanos fueran llamados cristianos, eran llamados discípulos. When I was thinking about that and trying to write my resolution, and the word discipleship or disciple came back. I went through my Bible, through some dictionaries, and I was impressed. All that there is in those two words, I was just amazed. And I started to understand what the Lord wanted. And also, it made me think, brought two questions into my mind. One of the questions was, look at your past. How is your disciple? I can follow you Spanish if you understand Spanish. Okay, bueno. That might be easier. Gracias, hermano. Okay. Y le decía entonces a mi hermano en inglés, hermanos, que yo sé que ustedes todos hablan inglés, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Para llenar el expediente. El hermano me dice que lo haga en español, ¿verdad? Todo, que él va a entender. Bueno, entonces, hermanos, como les decía, estaba meditando en esa palabra, discipulado, discípulo, y me obliga a que me haga dos preguntas, ¿verdad? En veces, cuando usted es el que enseña, o usted es el que predica, o usted es el pastor, usted es el maestro, en veces se le olvida ser discípulo. Siempre está pensando en discipular, pero se le olvida que usted es un discípulo también. Y me llevaba a dos preguntas, ¿verdad? La primera es, ¿cómo has sido tú de discípulo? ¿Has sido discípulo? Antes de que los cristianos se los llamara cristianos por seguir a Jesús, a los apóstoles y a los hermanos que seguían a Cristo se les llamó sus discípulos, ¿verdad? Discípulos primero. Bueno, entonces, también la otra cuestión es, este año quinta, ¿qué clase de discípulo quiero ser? En mi meditación personal, ¿verdad? Me recordaba el Señor, has sido mi discípulo, fuiste mi discípulo este año pasado. Y bueno, pues no anoté otra cosa en mi lista de resoluciones, esa nomás, dije, porque con esa basta para todo el año, para que me preocupe yo, ¿verdad? Hasta el próximo 31 de diciembre. Y bueno, me empecé a buscar lo que ese término quiere decir. Y hermanos, salieron miles y miles de cosas y miles de textos y lo resumí y espero que ustedes sean tan bendecidos como yo lo fui cuando estaba estudiando, hermanos, para el día de hoy. Lo primero, hermanos, es que miré que esa palabra discípulo en sí, hermanos, viene de un verbo que quiere decir aprender. Y luego me chipó aquí en la cabeza, ¿verdad? Estoy aprendiendo de Jesús. Porque soy discípulo ¿de quién? De Jesús. Cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, Él le decía a la gente, ven y sígueme. Pero lo que eso implicaba, hermanos, era que la gente fuera y aprendiera de Él y recibieran de sus enseñanzas y miraran cómo Jesús modelaba en su vida sus enseñanzas y luego los discípulos lo imitaran, ¿verdad? Y igual, con esa medida, hermanos, empecé a mirar mi pasado. Estoy permitiendo que Jesús me transforme, me cambie. Estoy siendo un buen discípulo de Jesús. Estamos siendo buenos discípulos de Jesús. Me preguntaba yo eso, hermanos,
Me dio tristeza porque cuando empecé a mirar mi discipulado con el Señor y examiné desde que yo creí en el Señor hasta ahorita, miré que los primeros años de mi caminar con el Señor, mi compromiso con Dios y mi discipulado estaban al 100% o más comprometido con Cristo, con Él. Pero han pasado los años y aunque he seguido haciendo lo que Dios quiere que haga, me he olvidado de ser discípulo. Lo he puesto, le he pospuesto, y yo me pregunto si tal vez sería una de nuestras situaciones, hermanos, que en vez de nos envolvemos tanto en la vida, tanto en el servicio en la iglesia, tanto en nuestras propias cosas, que olvidamos que fuimos llamados por Cristo para ser discípulos. Y un discípulo es un aprendiz. Un aprendiz, hermanos. Es otra palabra que encontré, sinónimo de discípulo, un aprendiz. Quiere decir, hermanos, que tenemos que estar constantemente a los pies de Cristo y estar aprendiendo. David, ya. Estar nosotros constantemente, hermanos, mirando a nuestro maestro y estarlo oyendo. Bueno, y en veces, hermanos, sería, para algunos tal vez, algún pastor sería vergonzoso decir que y es triste, ¿verdad?, que se ha olvidado de ser discípulo. Pero yo creo que pasa más de lo que uno piensa, porque prepara a veces uno la enseñanza, en vez de pensando en la iglesia, en ustedes, y deja uno de pensar en sí mismo. Bueno, hermanos, entonces, esa es la primera cosa que encontré sobre el discípulo, que es aprender, viene del verbo aprender, perdón, y es un aprendiz. Un discípulo, hermanos, sigue a un líder o sigue a su enseñanza, y eso nos lleva a meditar otra cosa, hermanos. De verdad, he estado dejando que el liderazgo de Cristo Jesús impregne mi vida y lo estoy siguiendo, ¿verdad? Estoy oyendo al Maestro y estoy yo siguiendo sus enseñanzas. Estoy permitiendo que su persona, su ejemplo, sea los pasos, la guía de mi vida. Uno de los significados, hermanos, básicos en el Nuevo Testamento, dice un escritor llamado Peter Warner, dice, el significado básico de un discípulo es ser equivalente a alguien que ha nacido de nuevo. Todo aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero es un discípulo. Un cristiano que sigue a Jesucristo como Salvador y Señor, dice nuestro hermano, que está creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Eso es un discípulo. Alguien, hermano, que está creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento y la gracia de Él. Alguien que está constante a los pies del Señor, ¿verdad?, queriendo escucharlo, queriendo aprender. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas dos hermanas, Marta, ¿verdad?, y María? Que una de ellas estaba deleitándose, ansiosa por escuchar las palabras del Maestro, y otra estaba muy ocupada, ¿verdad?, con sus quehaceres. Y esta Marta le llama al Señor y le dice, mira, estoy muy afanada, María está ahí sentada nomás. Y el Señor le dice, mira, ella ha escogido la mejor parte. Muy afanada estás tú. Y en veces así estamos nosotros, hermanos. Nuestro discipulado no continúa porque estamos muy afanados con las cosas de la vida y nos olvidamos, hermanos, de que necesitamos sentarnos a los pies del Maestro y, hermanos, abrir su Biblia y ponerse delante del Señor y enséñame, Señor, instrúyeme. Dice que un discípulo, dice otro diccionario, hermanos, es una persona, ¿verdad?, que sigue a otra y, ¿verdad?, que somete su vida a discipulado, al liderazgo.
¿verdad?, de otra persona. Y también, hermanos, los diccionarios nos llevan a mirar el desarrollo de cómo llegó a ser esa palabra, ¿verdad?, cómo se acuñó esa palabra, pero no quiero entrar yo en eso, hermanos, y quiero entrar, hermanos, a lo que algunos discípulos que caminaron con Jesús, para que veamos en qué podemos mirarlo así, hermanos. Podemos mirar en lo que hemos fallado y podemos nosotros aprender de eso y decir, yo no quiero ser esa clase de discípulo, o más bien, o yo quiero seguir a otro nivel de discipulado. Porque cuando caminaban los discípulos con el Señor Jesús, había toda clase de personas que le seguían. Había toda clase de individuos, hombres y mujeres, y todos respondieron al Señor Jesús, hermanos. Hubo más bien diferentes respuestas a las enseñanzas y a la persona de Cristo Jesús. Bueno, sin que se me pase, hermanos, un discípulo de Jesús, o se convierte alguien en discípulo de Jesús, alguien que cree en Él, que cree en sus enseñanzas, que cree en el perdón de pecados, que cree en la resurrección de Cristo de entre los muertos y se arrepiente, ¿verdad? Y se vuelve a Jesús, se vuelve a Dios en fe. Bien, hasta ahorita, hermanos, deseo que comience usted a pensar sobre su discipulado. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su discipulado? ¿Estuvo usted a los pies del maestro este año que pasó? Y ahora, también lo que deseo es de que usted tome la decisión y diga, quiero ser un mejor discípulo de Cristo este año. Quiero estar a los pies del maestro, quiero aprender del maestro. Responder al llamado de Jesús y seguirlo, como le dijo él a muchos que caminaron junto a él, hermanos, cuando estaba en la carne. Vengan y síganme, le dijo el Señor. Y en realidad, hermanos, si lo analizamos, eso es lo que es ser cristiano. Eso es lo que es ser un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesús, un aprendiz de Jesús. No debemos olvidar, hermanos, que eso es lo que somos, eso es lo que fuimos llamados a seguirlo. Bueno, hermanos, entre los discípulos, entre las personas que la Biblia llama discípulos, que si quisiéramos dar una definición teológica así bien firme de lo que es un discípulo, bueno, pues estos primeros nunca llegaron a ser discípulos, pero en alguna parte de este texto, hermanos, le llaman discípulos. Bueno, hubo personas, hermanos, que caminaron con Jesús, hubo personas que miraron los milagros de Cristo, traducido, hermanos, que saborearon, ¿verdad?, algunas de las palabras de Jesús. Y saborearon, hermanos, algunas personas el recibir aquel milagro. Y muchas de estas personas fueron, hermanos, impactados por el Jesús poderoso, fuerte, ¿verdad? Que detenía, ¿verdad?, las tormentas con su palabra, que podía levantar a alguien que había muerto, traerlo a la vida, sanar, ¿verdad? Bueno, pero muchas de estas personas es todo lo que todo el discipulado que quisieron de Jesús, hermano. Vaya usted a Juan 6, y es algo curioso, ¿verdad, hermanos? Que esto que vamos a leer aquí, de personas que abandonaron el discipulado, se encuentre así, Juan 6, y luego 6, como 6, como la marca de la bestia, ¿no, hermano? Un dato curioso nomás. Y luego, ¿qué dice? Juan 6. Dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En inglés, for this time many of the disciples turned back and no longer followed him. Hermanos, antes, en el contexto de estos versículos, el Señor Jesús
hermanos, estaba dando una enseñanza sobre quién era Él. Y les habló con palabras, con una analogía. Dice: que no bebe carne, que no bebe mi sangre, ¿verdad? No puede ser mi discípulo o no puede entrar al reino de los cielos. Y mucha gente, hermanos, que oyó eso, dice, se les hizo dura la palabra de Jesús. Se les hizo muy difícil. Dice: qué dura es esta doctrina, dijeron. Es muy fuerte lo que nos está pidiendo Jesús. Y dice que cuando eso ocurrió, hermanos, muchos de ellos dejaron de seguirlos. Y esta mañana, hermanos, podemos estar nosotros aquí en el templo, pero la pregunta es si usted ha dejado de seguir a Jesús. Hermanos, llegó a su vida una enseñanza, una instrucción del Señor Jesús, hermanos, que demandaba algo de usted y se le hizo demasiado grande, demasiado fuerte. Y usted, hermanos, aunque no lo haya dicho con sus palabras, pero abandonó el discipulado. Dios quiera que no, hermanos, que no haya ninguno de entre nosotros que abandone el discipulado, hermanos, porque los que abandonan el discipulado, nos dice el Señor Jesús también en este contexto, que son aquellos hermanos que no creían, porque dice el versículo de estas personas que lo abandonarían, dice, o que lo estaban dejando, porque Él había hablado algo que se les hizo difícil. Dice, porque Él sabía quién de ellos creía y quién. Y hermanos, esto es algo para meditar, ¿verdad? Si usted ha abandonado su discipulado, también se cuestiona su fe en Jesús. También se cuestiona si Jesús realmente es su Dios, su Señor, su Salvador, si realmente ha habido un arrepentimiento. Bueno, hermanos, estas personas se deleitaron con algunas cosas que Jesús enseñaba, caminaron con Él algún tiempo. Estoy seguro, hermanos, que el Señor les alimentó, ¿verdad? Recibieron todos esos beneficios, y yo creo que muchos de ellos que estaban enfermos fueron sanados y dijeron: ya no ocupamos ir a un hospital, jamás. No estaban mirando a Jesús como un Salvador, sino como simplemente un médico, hermanos. Y dice: si estamos cerca de Él, vamos a estar bien. Pero no había en ellos, hermanos, la convicción de mirar a Jesús como Señor y como Salvador. Y cuando Él les estaba diciendo quién era Él, fue demasiado para ellos. Porque cuando Jesús nos revela quién es Él, hermano, implica una respuesta de nosotros, implica una entrega, implica fe, implica obediencia. No solamente, hermanos, que cuando Él se revela nosotros entendamos algo, no, implica una respuesta de nuestra. Para ellos fue demasiado. Se gozaron de las señales, de los milagros, de lo que Jesús hacía. ¿Cuántas veces, hermanos, no vemos personas nosotros en la iglesia que se gozan de todos los beneficios que es estar en una iglesia, hermanos, que es estar en el compañerismo, el apoyo emocional, todas estas cosas, hermanos, pero a la hora que Jesús, hermanos, a la hora que el Evangelio está presentado delante de ellos, y hermanos, y les exige una respuesta, estas personas abandonan el barco, no quieren oír más. O, hermanos, se vuelven errantes. Se vuelven errantes, ¿verdad? No son nada constantes. Ni con la iglesia, ni con Jesús. Ni con el Señor Jesús. Bien, hermanos. Pues estas personas, hermanos, al conformarse solamente con haber visto los milagros de Jesús, se perdieron todo el resto de la persona de Cristo Jesús. Y que no sea eso, hermanos, lo que los está ocurriendo esta mañana. Hermanos, que decidieron dejar de caminar con Jesús y se volvieron atrás. Aún a los discípulos, hermanos, en esa ocasión el Señor Jesús les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? A los 12. Es dura la palabra, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Por qué, hermanos? Porque con el Señor Jesús, hermanos, para ser discípulo de Jesús, para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús, se requiere, hermanos, un compromiso total. Porque Jesús demanda nuestra vida, no demanda un pedazo de nuestra vida, no demanda un espacio de tiempo, hermanos. Se requiere todo de ti, todo tú, todo yo.
que también fueron discípulos de Jesús. Juan 9:35 al 38. Y es grande, ¿verdad? Es más extenso esta historia. Pero yo me voy a quedar solamente con una frase, hermano, con unos cuantos versículos, porque no nos alcanza el tiempo para todo. Pero, mire, dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Esta persona, hermanos, es aquel hombre que había nacido ciego, y que el Señor Jesús, hermanos, había abierto sus ojos. Y estaban tan impresionados los fariseos, ¿verdad?, que lo llamaron para entrevistarle. ¿Quién te abrió los ojos? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Quién era él? ¿Y quién dices tú que era? Y entrevistaron a la familia porque era una señal fuerte, algo poderoso, hermano. Y estos hombres, como este señor, hermanos, no cayó en sus manipulaciones, sino que les dijo: bueno, yo no sé quién sea él, pero yo sé que si alguien viene de Dios, puede hacer estas cosas, y si no fuera de Dios, no puede hacer estas señales. Lo expulsaron de la sinagoga, y lo encontró el Señor Jesús y le hace esta pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y hermanos, este hombre creyó. No fue como los anteriores discípulos. Este hombre vio a Jesús como su Señor y como su Salvador. Fue, ¿verdad?, un discípulo. No solamente, hermanos, se quedó con la experiencia de haber recibido un beneficio de Jesús, sino que, hermanos, fue más allá, y el Señor, en su inmensa misericordia, hermanos, le reveló quién era él, y le dice: mira, yo soy ese Cristo. En otras palabras, ese Hijo del Hombre soy yo. Y este hombre dice: creyó y le adoró. Ve, fue más allá, hermano, que los otros discípulos. Ahora, yo no sé, no encuentro más cosas sobre él en la Escritura. Tiene, hermanos, él recibió el más grande de todos los beneficios que puede recibir un hombre, ¿verdad?, su salvación, haber creído en Cristo Jesús. No se menciona más. Siguió a Jesús, no lo siguió, hermanos, constantemente, no sé. Pero en veces lo que quiero decir, hermanos, que hay personas que hasta ahí llegamos, que hasta ahí se detienen. Tuvieron esa experiencia de salvación, creyeron a Cristo Jesús, son salvos, pero, hermanos, no se vuelve a saber nada de ellos. No, o si están en el templo, son siempre las personas que están atrás, y no jamás se ve nada de participación, ni envolverse en absolutamente nada en la iglesia. Bueno, tienen el beneficio, hermanos, y el regalo de ser salvos, sí, pero hay mucho más de Jesús que simplemente la experiencia de salvación. Hay mucho más en ese Señor, en ese Salvador, mucho más que saber, mucho más que conocer de Él, muchas más bendiciones, mucha más hermosura en Cristo Jesús, en la cruz, hermanos, que simplemente haber recibido la salvación, que ya eso es grande. Pero en veces se conoce a Jesús, y valga la redundancia, simplemente como Salvador, pero jamás llega a ser Jesús el Señor de nuestra vida. Yo le invito esta mañana que si eso es lo que ha sido, esa ha sido su experiencia, que no se conforme con esa experiencia y siga al Maestro, porque hay mucho más que conocer y que aprender del Salvador, y muchas más bendiciones que recibir de Él. Dios no nos llamó, hermanos, para salvarnos y que permaneciéramos así. No, hermanos, el Señor quiere que crezcamos en todos los aspectos. Pero
meditaba yo en esto y Señor, sería tal vez yo esta persona, o estaré en este nivel, para no ponerlo como una crítica, sino como algo positivo, como algo para seguir avanzando. ¿Está usted en este nivel? ¿Se quedó usted ahí? Bueno, pues hay que avanzar, ¿verdad? Si usted se analiza y tuvo ese gran privilegio de ser salvo, Jesús se reveló a usted y usted lo tiene a Él como Señor y Salvador. Bueno, como Salvador, pues hay que avanzar en todo lo que significa que Él sea nuestro Señor, todo lo que implica que Él sea nuestro Señor. Bueno, tuvieron el gran privilegio de creer. No aparece otra vez esta persona en el Nuevo Testamento, hermanos, pero no dudamos de su fe, ni tampoco quiero poner en duda que no haya crecido. Lo estoy usando simplemente como un ejemplo, hermanos. Si eso fue todo lo que ocurrió en su vida, entonces se perdió de mucho todavía. Había mucho más que conocer de Dios. Se recibir entonces a Jesús como Salvador personal, arrepentirse, o hermanos, o nuestros hermanos de Iglesia Reformada dijera, tener una experiencia de arrepentimiento con el Señor Jesús, hermanos. Hacer eso es solamente el comienzo, hermanos. Es el principio de un discipulado. No es el fin del discipulado, es el comienzo. Así que, hermanos, si solo recibió eso, solamente conoció a Jesús de esa manera, pues había mucho más que aprender, ¿verdad? Pero ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, hermanos, y vamos a mirar que hubo otros discípulos del Señor Jesús. Otro nivel, pudiéramos decir, otra etapa en la vida de otras personas. Bueno, hermanos, tal vez no sea otra etapa. Estaba pensando en que sí, disculpe. Pero hubo otras personas que fueron así, hermanos, como es Nicodemo y como José de Arimatea. Vamos a leer Juan 3, 1 y 2, y luego, hermanos, vamos a leer Juan 19, 38 al 39. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, este hombre ya, hermanos, había ganancia, ¿verdad? Él ya no dudaba que Jesús viniera de Dios. Le hace la pregunta al Señor Jesús y el Señor le da 3 enseñanzas, hermanos, comenzando con que es nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Yo creo que este hombre fue salvo, pero este hombre pertenece, hermanos, a esa clase de discípulos que están siempre a escondidas. A esa clase de personas, hermanos, que solamente somos cristianos el domingo, un ratito, o el viernes, y el resto del tiempo en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, que nadie se entere quién soy. Porque tengo temor, porque tengo miedo. Este hombre, hermanos, si leemos ahora el capítulo 19, versículos 38 y 39, vamos a enterarnos, hermanos, también al estudiar José de Arimatea, que los dos posiblemente vivían la misma experiencia. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, esto es, después de que el Señor murió en la cruz, hermanos, pero secretamente por medio de los judíos, por miedo, a los judíos, dice, era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Y este hombre rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También dice Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Estos hombres tenían temor, hermanos. ¿De qué tenían temor ellos? Bueno, ellos tenían temor, hermanos, de que les pasara lo que le pasó a la persona que había sido invidente y recibió la vista. Que por eso que los expulsaran de la sinagoga. ¿Qué implicaba todo eso, hermano? Bueno, rechazo de la sociedad, rechazo de las personas, del grupo cultural en el que ellos habían crecido.
para ellos el templo, hermanos, era un lugar importantísimo y significaba no tener acceso al templo tampoco, que era donde se llevaba, hermanos, mucho de la cultura religiosa, mucho del aprendizaje que ocurría ahí, de la alabanza, de la adoración. Ellos no querían eso, hermanos. Y habían creído en Jesús, pero, hermanos, vivían su discipulado de manera secreta, escondidos. Qué bueno que eran discípulos, qué bueno que habían creído en el Señor Jesús, pero fue todo lo que vivieron. Espero que después de que el Señor haya resucitado, ellos hayan sido parte de aquellos que se convirtieron en el sermón de Pedro, en el sermón de las predicaciones de los otros hermanos, y que hayan seguido a Jesús. No encontré más versículos que hablaran de ellos. No quiere decir que no los haya, estoy diciendo que yo no los encontré. Ahora, pero qué triste, hermano. Solamente eso. Y vivir escondidas, hermanos, y nunca anunciarle a las personas quién eres tú. Temor a tu círculo de amigos, a tu círculo de amistades. No expresar públicamente tu fe por temor. Hermanos, eso es un discipulado minúsculo, muy pequeño, hermanos. No hay crecimiento ahí. Si ellos se quedaron ahí, hermanos, pues se perdieron del todo toda la persona de Jesús. Solamente que obtuvieron la salvación. Y vale la pena preguntarnos, hermanos, ¿estamos siendo esa clase de cristianos? Que preferimos no compartir el amor de Cristo con los demás por temor a que nos rechacen o a dejar de pertenecer a ese círculo de amistades, o los beneficios que esas amistades nos aportan, porque en veces hermanos, también en veces dinero, trabajo, contactos. Y si yo digo que soy cristiano, se acabó. O más bien es lo que el diablo los hace creer, ¿verdad? Que pierden todos sus beneficios. Bueno, también otra cosa que ocurre cuando alguien es cristiano así, y hay una película que si usted un día la quiere ver, véala, se llama Cristiano de la Secreta. Si usted si usted está en esa situación, está en esa etapa de su discipulado, otra de las cosas que ocurren, hermanos, es que esas personas siempre experimentan dudas. Siempre tienen dudas sobre cosas, viven con dudas, como Nicodemo. Tenía dudas de Jesús, dudas de la vida cristiana. Nunca se puede haber un compromiso con Jesús porque están escondidas y porque se llena su corazón de dudas. En otras palabras, hermanos, no podían ser abiertos en cuanto a su fe por temor a las consecuencias. ¿Está usted así esta mañana? Bueno, hermanos, salga de ahí. Salga de ahí. Y confiese abiertamente donde quiera que usted esté que Jesús es su Señor. Que Jesús es su Salvador. Que usted es un discípulo de Cristo. En vez de dijera usted, yo tengo temor porque tal vez mi testimonio no es lo mejor. Bueno, pues entonces el no hacerlo lo va a tener siempre escondidas y se va a perder usted todas las bendiciones que recibe uno de convivir con Jesús a diario. Se va a perder de eso por estar siempre a escondidas o con temor. Más bien, seamos verdaderos discípulos. Y si estamos dando más testimonio, perdónanos, Padre. Perdónanos, quiero ser un verdadero discípulo. Ya no quiero, Señor, tener vergüenza de decir que soy cristiano porque por las cosas que hago, las palabras que hablo, por la manera como me comporto. No quiero yo permanecer ahí a escondidas por esas razones.
que es un lazo del diablo para que usted no crezca, ¿verdad? Para que usted se quede estático. Bueno, hubo otros hermanos, este sí es otra etapa, hermanos, unos discípulos que fueron más allá de simplemente arrepentirse y de conocer a Jesús como Señor y Salvador, hermanos, que hicieron más que eso. Vaya usted a Lucas 10:1. Lucas, hermanos, 10:1 nos dice que en una ocasión el Señor Jesús envió a 70, no solamente a 12, a 70, que eran sus discípulos. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vemos, hermanos, que estas personas dejaron de ser simplemente alguien que había recibido un milagro, dejaron de ser simplemente personas que creyeron en Jesús, dejaron de ser simplemente personas, hermanos, que escuchaban las enseñanzas de Jesús y se deleitaban en las enseñanzas de Jesús, pero no solamente porque Jesús hablaba como nadie más, no solamente porque estaban impresionados por la manera como el Señor hablaba, sino, hermanos, que miraron a Jesús como Señor, como Salvador, pero como, hermanos, alguien que es digno de guiar sus vidas. Alguien, hermanos, en el que podían confiar sus vidas. Alguien, hermanos, al que podían seguir en todo. Estas personas, hermanos, fueron de aquellas que permanecieron más cerca de Jesús. Se fijan, hermanos, las personas que están más lejos de Jesús, entre más lejos de Jesús, menos impacta la persona de Jesús en la vida. Entre más cerca de Jesús, más impacto hay en la vida de uno. Entre más se acerca usted a Jesús, más Jesús impacta todo su ser. Ahora, hermanos, estas personas estuvieron más cerca de Jesús que todos aquellos que lo dejaron, que todos aquellos que creyeron en Él, pero continuaron con su vida, ya sea porque el Señor les haya dicho, o hermanos, porque ellos lo decidieron así. Estos 70 hermanos tuvieron privilegios. El privilegio, hermanos, de mirar a Jesús, hermanos, obrar en sus vidas. Fueron enviados por Él, hermanos, y miraron, hermanos, en su propia experiencia el poder de Dios. Pero también conocieron más al Señor Jesús. Se acercaron más a su corazón, hermanos, más a su persona. Y Jesús, hermanos, Dios es esa clase de persona que entre más lo conoce usted, más lo ama. No es como nosotros que tal vez cuando se casó mi esposa conmigo, entre más me conoció, y Jesús no es así, hermano. Entre más se acerca usted a Él, más lo maravilla. Y Jesús, hermanos, es una fuente inagotable de sabiduría, de amor, de conocimiento. Hermanos, uno nunca va a agotar ese recurso que es el Señor Jesús para nuestras vidas. Estos hombres estuvieron más cerca, hermanos. Estas personas permanecieron cerca de Jesús, lo conocieron mucho mejor, se gozaron en una relación más íntima con Jesús. Hermanos, muchas veces las personas tienen una relación con Jesús, dice yo tengo una relación con Jesús, pero cuando oran no tienen ninguna certeza de que está hablando con Jesús. Cuando cantan no tienen ninguna certeza que le está cantando a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque no está cerca del Señor. Porque solamente se acerca al Señor unos minutos el viernes, unos minutos el domingo, y el resto de la semana se le olvida que es discípulo de Cristo. Pero estas personas no, hermano. Estas personas, aunque les haya costado, hermanos, se acercaron más a Cristo. Y dice usted, ¿cómo me puedo acercar más yo a Jesús? Hermano, usted se acerca más a Jesús primeramente, hermanos, haciendo lo que hicimos ahorita, humillándose delante de Él, hermanos, y confesando que Él tiene el control de su vida y cediendo usted su vida
vida para que Jesús haga con su vida lo que Él quiere. Luego, hermanos, de manera práctica, usted está todos los días buscando de Jesús en su palabra. Entusiasmado, hermanos, leyendo Juan, Lucas, Mateo, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos de la cruz, todos los aspectos que tienen que ver con Jesús, lo va conociendo usted más y más, hermanos, y va usted profundizando más en quién es Él y más se maravilla, hermanos. Conozco de hermanos y de propia experiencia, hermanos, que estando estudiando, estando leyendo la palabra de Dios, hermanos, el corazón se llena de gozo, de alegría, y uno interrumpe eso solamente para dar gloria a Dios, hermano. Se llenan sus ojos de lágrimas porque ha conocido, Dios le ha dado, hermanos, algo precioso, le ha revelado algo hermoso que en cuanto a su persona, hermano. Entonces de eso nos perdemos si somos cristianos que nos escondemos o que por alguna enseñanza de Jesús nos hemos apartado, o si simplemente nos conformamos con que hayamos sido salvos. Soy salvo y estoy seguro, estoy certero de eso, y de vez en cuando esto, de vez en cuando lo otro, pero no más, no quiero más ya. Bueno, ellos no fue así, hermanos. Estas personas también, los que se acercan más a Jesús, hermanos, reciben el privilegio, hermanos, de ir y anunciar a Cristo. Reciben, hermanos, una dotación especial del Espíritu de Dios, hermanos, que, valga la redundancia, les capacita para anunciar a Cristo Jesús a otros, para hablar del amor de Cristo Jesús. Estas personas, hermanos, también reciben valentía, coraje. Entre más cerca de Jesús, más valientes, más coraje, hermano, más fuerza, porque estas personas, hermanos, no tuvieron temor de ir a hablar de Jesús. No simplemente lo escucharon y lo recibieron, sino que actuaron, fueron más allá. También, hermanos, repito esta frase, se comprometieron más con Jesús. Nosotros nos admiramos y gozamos de mirar a un David, a un Isaías, a un Pablo, a un Juan. Y decimos, wow, qué cristiano, qué hombres de fe. Miramos a las damas, a Ruth y hermanos, y miramos a todas estas hermanas que fueron valientes, hermanos, que muchas que caminaron con Jesús y lo siguieron, hermanos, y sostenían su ministerio de su propia bolsa, hermanos. Y estas mujeres son también de las que estuvieron a los pies de Jesús en la cruz. Vemos a estas personas, hermanos, que fueron capaces de desafiar sus temores, sus miedos, solo porque estaban más cerca de Él. Porque, hermanos, decidieron no conformarse. Hermanos, fue tal el grande el impacto de Jesús en sus vidas que dijeron, yo tengo que estar ahí cerca de Él. Yo quiero estar cerca de Él. Después vemos, hermanos, que el mismo Señor Jesús apartó a 12. Vamos a Marcos 3, 13 y 15. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que usted, si profundiza aún más en su caminar con el Señor, en su discipulado, se vaya usted a ser apóstol o apóstol. Perdone, no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero ver de ellos es la comunión tan íntima que tuvieron con el Señor Jesús. No me refiero al llamado especial a ser sus testigos, ¿verdad? Marcos 3, 13, 15. Dice Marcos 3, 13, 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús llamó a estos 12 hermanos, pero no quiere decir que nosotros no podamos gozar de una intimidad tan profunda como la que ellos tuvieron con Jesús. De hecho, hermanos, ellos miraban a Jesús
Pero usted y yo tenemos a Jesús aquí adentro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, estas personas sí recibieron un llamado especial. Ellos llegaron a ser el círculo más cercano a Jesús, hermano. Algunos de ellos fueron apóstoles, y eso no se repite. Pero en la intimidad con Cristo, sí, hermanos, el lograr tener una relación con Jesús tan íntima como la de ellos, es posible. El estar cerca de Jesús, hermanos, en ellos es algo más grande todavía. El estar cerca de Jesús, hermanos, hizo un cambio en sus vidas. Estas son las personas, hermanos, que miramos en la Biblia, a un Pedro que era así, a un Juan que era de esta manera, actuó de esta manera. Esto hizo, esto habló, se comportó así. Y luego, hermanos, vemos después a ese Juan y a ese Pedro, hermanos, una persona completamente distinta. ¿Por qué, hermanos? Porque estuvieron más cerca de Jesús todavía. Porque, hermanos, tenían las enseñanzas de Jesús en el alma, en la mente, en el corazón, hermanos. Porque habían convivido con Él, habían comido con Él. Cambiaron sus formas de pensar, sus actitudes, sus afectos, sus deseos, en fin, hermanos, afectó toda su manera de ser. Obró Dios en ellos, hermanos, un cambio radical. Decimos nosotros, es que, pastor, yo tengo este carácter, no puedo controlar mis labios, no puedo ser corajuda. Acércate más a Cristo, para que Cristo obre ese cambio en ti. De ser violentos, hermanos, y de ser agresivos, de ser vanagloriosos y buscar, hermanos, tener el primer lugar en todo, hermanos, se convirtieron en siervos humildes. Se conformaron, hermanos, con ser siervos igual que su maestro. Porque entendieron, hermano, que el propósito de la vida principal, hermanos, no es ser el mejor, no es ser el primero, hermanos, sino el servir. La clave, hermanos, para que nosotros aprendamos a ser igual que nuestro maestro, hermanos, es llegar a ser siervos de Jesús. Señor Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido a servir y a entregar mi vida por muchos. Ellos entendieron eso, hermano. Y fueron más allá de ser oidores, fueron más allá, hermanos, de recibir capacidad de Dios para hacer cosas. No, hermanos, ellos conocieron al Cristo, al siervo de Dios, y, hermanos, y miraron que ese era el camino. Y se deleitaron, hermanos, especialmente Pedro, hermano, cuando miraron que su Señor se humilló, hermanos, lavando los pies de cada uno de ellos, y que, hermanos, no estimó ser el Dios y esperó que los demás lo hicieran, que Él lo hizo. Grande lección para Pedro, hermanos, y gran golpe para la arrogancia, hermanos, y para el orgullo de Pedro. El que se acerca más a Jesús, hermanos, está dispuesto a servir a Cristo Jesús. Lo conoce, a servir a sus hermanos, a servir a su iglesia, hermanos. Y no lo hace enojado, molesto, buscando que le den su lugar, hermanos. Lo hace porque ama a Cristo Jesús y ama a los hermanos y se da así como su Señor enteramente por él. Qué crecimiento de estos hombres, ¿verdad, hermanos? No se maraville usted haber visto a aquellos hombres a los que el Señor Jesús le dijo: ven y síganme, y eran simplemente un pescador, otro era un recaudador de impuestos. Gente, hermanos, que no eran nada especial, pero que el Señor, hermanos, los transformó, los cambió, hizo grandes cosas con ellos y puso al mundo de cabeza, hermanos, con 12 hombres, menos uno, ¿verdad? Enfrentó al mundo, a la maldad del mundo, al sistema del mundo. Ellos enfrentaron al mundo junto con Jesús, hermano,
a través de sus enseñanzas. Y estamos usted y yo aquí ahora, hermano, porque ellos quisieron estar más cerca de Jesús. Ahora, usted y yo podemos ser esas personas, hermano, que podemos hacer un impacto en donde vivimos, donde trabajamos. Solamente hay que, hermanos, dejar de estar conformes y avanzar más, hermano. Ellos fueron tan impactados por Jesús que sus personas llegaron, que ellos en sus vidas, en sus propias personas, llegaron a ser imitadores de Cristo. Como el apóstol Pablo les decía, ¿verdad? Que él era un imitador de Cristo. Siguieron su ejemplo y tendrían una mente, hermanos, en su mente, tanto la personalidad de Jesús como sus enseñanzas, las cuales ellos, hermanos, impartieron a otros. Por último, hermanos, dentro de los 12, parece haber habido 3 personas, hermanos, que estuvieron o recibieron el privilegio de estar aún más cerca de Jesús. Vaya usted a Mateo 17, del 1 al 3. No voy a tratar de dar una explicación de lo que fue la transfiguración ni nada de eso. Nomás quiero que vean, hermanos, que a ellos se les concedió el privilegio, hermanos, de mirar otro aspecto de Jesús. Mateo 17, del 1 al 3. Dice Mateo 17, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Wow, hermano! ¡Qué privilegio tan grande, hermano! Estos hombres, hermanos, vieron a Jesús, hermanos, en su divinidad. Se transfiguró delante de ellos, de ser como uno de nosotros, hermanos, al mostrar la gloria de Dios. No estoy diciendo, hermanos, que si usted, porque se puede malinterpretar, por ahí un hermano, ¿verdad?, que tenga inclinaciones pentecostales, pensar que si se entrega más al Señor Jesús, un día va a aparecer su resplandor frente de Él. No, hermanos, lo que le estoy diciendo es que usted va a tener una revelación todavía más profunda de Dios. ¿No admira usted a esos hombres que salen por la radio y están enseñando y hablando y tienen un conocimiento precioso del Señor, profundo, hermano? A eso podemos aspirar también, a llegar a ser esa clase de discípulos, hermanos, en los cuales Dios confía una mayor revelación, pero no una revelación fuera de su palabra, hermanos, sino de su palabra. Lo que estoy diciendo es que Dios, a través de su palabra, con la iluminación del Espíritu Santo, hermanos, podemos aspirar a llegar a conocer aún más a Dios y todo su carácter y todo su esplendor. Y con ese propósito, hermanos, en mente de instruir a los demás. Estos fueron uno de los apóstoles que escribieron, hermanos, las revelaciones de Dios. Y de alguna manera tuvieron mayor habilidad en explicar o en enseñar todo lo que tenía que ver con Jesús, con la cruz, con la gracia, con el final de los tiempos. Estos nunca olvidaron. Nunca olvidaron lo que Jesús había hecho. Nunca olvidaron lo que vieron, y ese conocimiento y esa experiencia los hacía hombres más comprometidos con Jesús y aún más humildes y hombres llenos de amor. Estos hombres llegaron a ser los pilares de la iglesia, hermanos, en medio de un mundo hostil. Sin duda, hermanos, ellos gozaron de las enseñanzas, de los milagros, de la personalidad de Jesús. Gozaron sirviendo a Jesús, aprendieron de Él. Hermanos, se gozaron, hermanos, de saberse sus amigos, al punto que Juan, hermanos, se refiere a sí mismo diciendo el discípulo al cual Jesús amaba.
¡Wow! ¿Usted pudiera decir eso así, 100% seguro? Pero a ese nivel llegó este hombre porque, hermanos, dice la Escritura que era uno de los que cuando el Señor estaba a la mesa se ponía en su costado. Que Jesús llegase a ser, hermanos, llegase a ser en nuestras vidas, o nosotros llegásemos a tener a Jesús como el que nos ama, como alguien, hermanos, con el que tenemos certidumbre de tener una relación íntima, profunda con Él. Juan, hermanos, estoy seguro que cuando él oraba, hermanos, invocaba el nombre del Señor Jesús, él no dudaba que ahí estaba el Señor Jesús. Cuando él pedía algo, él estaba seguro que lo había escuchado el Señor y que el Señor iba a responder. Estos 3 hombres, hermanos, desafiaron también a Roma y sufrieron por el Señor Jesús. Y aún, hermanos, entre los 12, estos 3 con ellos, estuvieron dispuestos a entregar su vida por su Señor, tal como lo hizo Cristo. Igual, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Y 11, porque uno era Judas, ¿verdad? Gozaron de ser siervos del Señor, de saberse sus amigos. Hermanos, se supieron privilegiados, escogidos por Dios, honrados de ser sus emisarios, honrados de seguir tal grado, hermanos, y tal profundo conocimiento. Gozaron de ver sus vidas transformadas y ver sus vidas usadas por Dios. Se gozaron de ser fieles, hermanos, hasta el final. Todo por su Señor. Todo esto, hermanos, estaba meditando. ¿Y dónde estás tú? Me dijo el Señor. ¿Y qué es lo que quieres para el próximo año? No les voy a decir dónde estoy porque no van a empezar a hablar. Cada uno de nosotros se debe haber identificado, hermanos, en alguna de estas etapas. Y el propósito, hermanos, no era ni es nunca echarnos en cara unos a los otros, sino, hermanos, de que deseemos con todo el alma este año, hermanos, ser verdaderos discípulos y crecer, avanzar, no conformarnos, hermanos, donde hemos estado por tanto tiempo, y mucho menos mirar atrás, porque dijo el Señor Jesús, todo aquel, ¿verdad?, que poniendo su mano en el arado, luego voltea hacia atrás y dice, no es apto para servir. Haga marcha atrás. No se lo echamos en cara, al contrario, hermanos, lo que queremos es que usted se dé cuenta y avance, no retroceda. ¿Quién no quiere ser un mejor discípulo de Cristo? Llegar a ser un verdadero discípulo, verdadero seguidor. Ese es mi propósito, hermano, para este año. No solamente dedicarme a enseñar, sino dedicarme específicamente a ser un discípulo de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Todopoderoso, Señor, en primer lugar, perdónanos por conformarnos, por no seguir con el mismo fervor que al principio, el deseo, Señor, de ser verdaderamente tu discípulo. Padre, te pedimos, Señor, que la gracia, Señor, que fortaleció, que animó tus apóstoles, Señor, a darlo todo por ti, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, a ser mejores discípulos. Guíanos.
Estamos dispuestos, Señor, a ponernos a tus pies, a escucharte y a aprender de ti. Te apartamos, Señor, decidimos apartar tiempo, Señor, para oír tu voz. A darte prioridad en nuestra vida. Padre, libéranos de todas estas tentaciones que sin duda vendrán, Señor, para estorbarnos en caminar, en seguirte. Señor, pedimos que se reavive en nosotros, Señor. Se reavive en nosotros, Señor. El coraje, la fuerza, el ánimo que vienen, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir sabiamente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Espero que haya tomado una decisión usted. De eso se trata, hermanos, de que tomemos decisiones. Y de que juntos, ¿verdad? Todos aprendamos.